En el vídeo de hoy toca prueba de hardware, y es que gracias a la marca Soundpeats nos han cedido una muestra de los auriculares inalámbricos in-ear Soundpeats Air 4 Lite, unos auriculares que evidentemente vamos a intentar enfocar a lo que serían los videojuegos. En primer lugar veremos dónde podemos localizar estos auriculares y el precio que tienen a día de hoy, repasando un poco sus características principales. En segundo lugar haremos el desencajado o unboxing de rigor que suele hacerse en este tipo de vídeos. En tercer lugar pues veremos una prueba de compatibilidad con los enlaces Bluetooth de varios tipos de dispositivos, haciendo también un repaso de lo que sería la aplicación Soundpeats que nos permitirá personalizar estos auriculares. Y por último haremos una prueba de funcionamiento general para dar finalmente mis conclusiones. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Los auriculares que vamos a analizar en el vídeo de hoy son los Air 4 Lite de Soundpeats. Los podéis localizar a través de Amazon a un precio aproximado de 55 €, aunque si miráis de vez en cuando salen ofertas bastante interesantes como la que tenemos ahora mismo, con la que el precio final queda en 47 € y aplicando cupón descuentos se queda en 40. Os dejo en todo caso enlace de afiliado en el comentario fijado por si tras ver este vídeo os interesase. De ese modo podéis hacer la compra apoyando de manera indirecta al canal con una comisión simbólica. Lo primero que vamos a ver son sus características. La primera de ellas que llama la atención es que estos auriculares utilizan el sistema de compresión LDAC. Este sistema de compresión fue desarrollado por Sony y con él la pérdida de calidad del audio es muy reducida. Lo segundo que podemos ver es la capacidad de enlace con dos dispositivos de manera simultánea, algo útil por si queremos tener los auriculares enlazados con el PC por ejemplo y con nuestro móvil de manera simultánea. Como autonomía de batería tenemos un tiempo de uso de entre 4 horas y media y 7 horas en función del modo en el que nos encontremos, pero usando el box de carga podremos alcanzar hasta las 30 horas. De hecho, lo que son los auriculares cargan bastante rápido tras meterlos en su caja. El tema de la reducción de ruido es otro punto, aunque se aplica solo para cuando los usas para hablar por teléfono. En el caso concreto en el que los usaremos para jugar a juegos, no tendrá mucha utilidad, pero ahí queda para quien lo necesite. Otros detalles. Lo primero, control táctil con un sistema de pulsaciones sobre cada auricular para subir o bajar el volumen, cambiar de canción o cambiar de modo de funcionamiento. Este sistema puede parecer un poco lioso, pero en el momento en el que lo trasteas un par de veces te quedas con el funcionamiento. Otro tema, y este sí que me interesa, es la existencia de un modo de juego que básicamente intenta reducir al máximo la latencia del audio. Y el tercer detalle que luego veremos y que también resulta bastante interesante es la existencia de una aplicación Soundpeats con la que podremos tener control adicional sobre los auriculares para poder activar o desactivar modos, así como cambiar el ecualizador. Ahora llega el desencajado de turno o unboxing. En el frontal podremos ver la representación de los auriculares, así como indicaciones de que reproduce audio de alta calidad de manera inalámbrica y de que utiliza el códec antes mencionado LDAC. En un lateral podremos ver el tamaño de los altavoces, que son de 13 milímetros. También una afirmación con algo de trampa, eso sí, 30 horas de autonomía en las cuales se tiene en cuenta la caja cargador. Y también se menciona de que tenemos cancelación de ruido gracias a 3 micrófonos. Pero no se menciona de que esta cancelación de ruido se aplica solo para las llamadas. Y en la parte trasera básicamente se resumen las características de estos auriculares. Versión de Bluetooth que utiliza, la 5.3, el rango de frecuencias que reproduce entre 20 Hz y 40 kHz, la máxima distancia de funcionamiento de 10 metros, así como la autonomía antes mencionada. Al abrir la caja lo primero que vemos es la cajita con los auriculares, pero ojo, si miramos la tapa podemos ver que tiene un compartimento para las instrucciones, las cuales estarán en varios idiomas, entre ellos el castellano, por lo que en la práctica tendremos solamente 6 o 7 páginas útiles. En este manual se explican las funciones básicas de los auriculares, cómo funciona el control táctil o cómo se realiza la instalación, así como el funcionamiento básico de la aplicación Soundpeats que veremos más adelante. Aparte de este manual, lo que tendremos será un cable USB a USB-C para la caja cargadora, de una longitud algo corta para mi gusto, y lo que sería la propia caja cargadora de estos auriculares Air 4 Lite, la cual incorpora una entrada USB-C para la carga. Al abrir la caja podremos ver los auriculares, los cuales tienen una apariencia muy parecida a los típicos AirPods que se han puesto tan de moda en los últimos años.
Podremos ver claramente dónde se encuentra el control táctil, con el que podremos subir o bajar de volumen o cambiar de canción, así como activar algún modo de funcionamiento. Podremos ver los altavoces que incorpora tanto en un lateral como en el frontal, y en la parte inferior lo que veremos serán los contactos metálicos para la carga de estos auriculares. Y poco más que contar, ahora es el momento de ponernos manos a la obra. ¡A probar! Lo primero que haremos será tratar de enlazar estos auriculares con la mayor cantidad de dispositivos posibles. El primer paso, enlazarlos con nuestro móvil o tablet, es algo muy básico. Entrando en Bluetooth, buscar el dispositivo y pulsando sobre vincular lo tendremos hecho. Para el enlace con PC lo tendremos también bastante fácil, solamente tendremos que buscar el apartado de dispositivos Bluetooth en Windows y pulsar sobre añadir nuevo dispositivo. En pocos segundos aparecerán los auriculares, pulsaremos sobre los Air 4 Lite y sobre la marcha los tendremos enlazados y listos para poder ser usados con nuestro PC. Ahora tocaría el turno de intentar enlazarlo con PlayStation 4. Sin embargo, estos de Sony son demasiado listos y, básicamente, si no tienes un dispositivo oficialmente reconocido, no hay manera. Por lo que nos aparecerá finalmente el mensajito de que el dispositivo de audio no es compatible. También probamos por si fuera posible el enlace con nuestra TV Box, en la que estamos ejecutando Emolec. Y de nuevo tampoco tendremos suerte, no siendo posible el enlace bajo este sistema de emulación. Y ya para acabar lo intentaremos conectar a Nintendo Switch. En este caso ocurre todo lo contrario al caso de PlayStation 4, ningún problema a la hora de enlazarlo a nuestra consola portátil. Una vez que hemos visto las posibilidades de conexión de estos auriculares, haremos una prueba de juego empezando por PC, probando títulos como Path of Exile o Cyberpunk 2077. También, aprovechando que estamos en PC, probamos nuestro sistema de emulación RetroBat, pudiendo jugar a títulos de una variedad tremenda de consolas. Y por último, probaremos en Nintendo Switch Legend of Zelda Breath of the Wild. Sorprendentemente funcionan mucho mejor de lo que yo esperaba, ya que yo personalmente no soy muy partidario de este tipo de auriculares in-ear o intraurales. Yo destacaría principalmente la sensación de que no se te van a caer en ningún momento y sobre todo la comodidad, ya que unos auriculares de diadema clásicos pues te pueden dar un puntito más de calidad, pero es cierto que cuando llevas varias horas con ellos puestos pueden resultar algo incómodos. Por otro lado, el efecto estéreo es bastante fiel y se nota con títulos como Cyberpunk o Legend of Zelda, donde puedes notar de dónde te viene el audio, si de un lado o de otro o por detrás, con lo que hasta cierto punto tenemos una sensación envolvente surround, digamos, bastante aceptable. Mención de honor a los títulos donde tengamos una calidad de audio sobresaliente, como podría ser Legend of Zelda, A Link to the Past para el Super Nintendo, MSO, una gozada para los oídos que os recomiendo totalmente. También probamos el modo juego, aunque sinceramente tampoco es que se note una diferencia brutal, ya que lo que conseguimos con este modo es disminuir en la medida de lo posible la latencia, no cambiar la calidad del audio en sí. Por último, probando rizar el rizo, intentamos utilizarlos para poder streamear, pero no es posible. El enlace Bluetooth solamente permite o recibir audio o enviar audio por el micrófono integrado, pero no ambas cosas de manera simultánea, por lo que, a menos que lo utilicemos para recibir llamadas, no podremos realizar uso simultáneo de altavoz y micrófono. Para terminar, instalamos en el móvil la aplicación SoundPits para ver qué nos ofrece. Sinceramente, es un añadido muy bueno, ya que nos permite ajustar el ecualizador que tiene integrado nuestro auricular, así como activar o desactivar ciertas funciones como podrían ser los controles táctiles. Dentro de los presets de ecualizadores que tenemos, podemos ver varios estilos de música o esquemas de sonido, pero sin duda la opción que más me ha sorprendido es la de ecualizador personalizado, donde se nos hace una prueba de audio como si de una audiometría se tratase, para comprobar qué niveles de amplificación serían necesarios para cada banda de frecuencias según funcione nuestro oído. A priori empecé a realizar esta especie de audiometría con bastante recelo de que fuese a funcionar bien, pero tras finalizar y seleccionar el ecualizador resultante tras la prueba, os puedo garantizar que el resultado es tremendo, es decir, se escucha que te cagas de bien, ya que se trata de un preset ajustado a tu capacidad auditiva.
mis dieces para Soundpeats en este sentido. Conclusiones: unos buenos auriculares inalámbricos in-ear, con una compatibilidad bastante buena en cuanto a posibilidades de enlace y en cuanto al uso para videojuegos se refiere en este caso. Puntos a destacar: la gran comodidad que se siente al tenerlos puestos, no molestando en absoluto, el control táctil, aunque sí es verdad que hay que hacerse un poco con dicho control, y la aplicación Soundpeats, la cual permite una personalización muy buena. El tema del precio es lo que puede echar un poco para atrás, aunque si aprovecháis alguna oferta como la que está ahora mismo, os sale por apenas 40 euros. Para algunos puede resultar un precio algo elevado, pero eso ya lo tenéis que evaluar vosotros. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, en ese caso dale a me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo que puedes hacer para que el canal siga creciendo. Comenta o pregunta en la sección de comentarios aquí abajo y suscríbete si no lo estás, si quieres estar al tanto de lo que va viniendo. Además de darle a la dichosa campana, por supuesto. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotologers!